Passem ara al tercer bloc, que és sobre experiències... Gràcies, Núria. Experiències ja pràctiques, bones experiències, liderades majoritàriament des de l'àmbit local, també en alguns casos des d'altres àmbits. Demano... Sí, exacte. La primera ponent ens acompanya des d'Irlanda, en aquest cas, és Carmen Girón. Carmen Girón es investigadora y gestora de proyectos en la Munster Technological University en Irlanda. Carmen nos explicará experiencias de bioproyectos, concretamente en Irlanda. El segon ponent és Jacob Martos. Jacob ens explicarà des de l'àmbit del Biolab Baix Segre instruments per planificació de projectes que puguin generar ocupació vinculades a la bioeconomia en l'àmbit del Baix Segre. I finalment, en tercer lloc, la Laura Albareda, que és de la Universitat LUT de Finlàndia. El Jaume ha comentat abans també com miràvem també cap a Finlàndia, també mirem Irlanda en aquest bloc, com un àmbit en què hi ha una capacitat de recerca molt potent en l'àmbit de la bioeconomia, i ella l'experiència que ens explicarà és la de Lahti, que és un dels municipis on hi ha aquesta universitat, que va ser capital verda europea l'any 2021. Comencem amb Carmen Girón. Carmen, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Slainte, hola, no muchas gracias sé si lo he dicho por bien en invitarme, irlandés. que se escucha, ¿verdad? Sí, bien. Muchas gracias. Adelante, tienes 10 minutos para tu presentación. Vale. Adelante. Bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y me decís si se ve en pantalla completa, por favor. Se ve, entiendo que se ve, perfecto, ¿verdad? Sí, sí. Vale, genial. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de hablar para un congreso en España. Voy a hablar muy poquito, ¿vale? Son 10 minutitos, un poquito sobre algunas iniciativas desde la mano del gobierno y llevadas a la práctica en Irlanda, ¿vale? Y una serie de recursos extras que os voy a dejar para que los miréis en las diapositivas después. Pero antes de eso, quiero que entendáis por qué os he traído estos ejemplos. Yo antes de venirme a Irlanda estuve trabajando en Sevilla en CTA durante 4 años como consultora en desarrollo de negocio en proyectos de bioeconomía, y ahí he trabajado con la mano de la industria, en universidad y la empresa, ¿vale? Toda la triple hélice, y luego decidí perseguir mi sueño de ser investigadora, y por eso me moví a una universidad extranjera para trabajar, bueno, pues en este caso en el proyecto InforBio, que bueno, la MTU es la coordinadora de este proyecto, pero es financiado a nivel nacional, entonces el proyecto es nacional, ¿no? Y para que entendáis luego el por qué os he traído ahora después los ejemplos irlandeses, quiero que tengáis en mente que, por ejemplo, que este proyecto, aunque es irlandés, está tomado de un ejemplo europeo, ¿no? Porque si quiere hacer un sistema de monitoreo de la bioeconomía en Irlanda, ¿vale? Se ha inspirado en el Bioeconomy Monitoring System de la Unión Europea. Y bueno, por cierto, tenéis un QR en la pantalla que podéis acceder al proyecto, ¿vale? Y ver los objetivos más en detalle, pero a gran medida, para que se entienda el proyecto, lo que se va a hacer es hacer un mapeo, ver qué hay de biomasas, qué biomasas se producen, cómo se producen, cuándo, sus aspectos bioquímicos, etcétera, para así luego ver qué tecnologías se pueden aplicar dentro de Irlanda, y así luego hacer una especie de estudio de qué tenemos y a dónde queremos llegar, ¿vale? A dónde queremos llegar lo marca los objetivos de 2050 de reducción de carbono en un 50%. Entonces todos esos datos se meten en un sistema, esos datos bases se meten en un sistema, luego tú metes tus datos objetivos y vas haciendo una serie de caminos, ¿no? Todo esto revisado por expertos y stakeholders, pero para que entendáis que se pueden aplicar cosas de fuera en nuestro país, ¿no? Como se pueden aplicar ideas de la Unión Europea a Irlanda. Bueno, esto es lo que os acabo de decir. Entonces, os traigo este ejemplo de fuera, que es una guía que ha desarrollado Irlanda para comunidades locales, y es como una especie de plan que a mí me ha gustado mucho porque te permite estudiar de forma cuantitativa y cualitativa el progreso de una comunidad local, ¿vale?
Entonces, yo estoy segura que hay muchísimos guías y muchísimos modelos y muchísimas cosas puestas en marcha ahora mismo, por lo que he estado escuchando, muy buenas además, pero esta es otra que también se puede tener en cuenta, ¿vale? Que en definitiva, Irlanda lo que hace es que coge un gran ejemplo o coge un gran objetivo y luego lo va dividiendo en cachitos. Por ejemplo, tienes un gran objetivo como el del Objetivo de Desarrollo Sostenible y lo quieres aplicar a tu localidad. Tú luego eso sabes que tienes que hacer una serie de acciones, tienes que saber qué quieres conseguir de esas acciones, qué recursos tienes, qué se va a obtener, qué servicios y productos se va a obtener de esto y sobre todo lo más importante es que tienes que sacar indicadores cuantitativos y cualitativos en el proceso, ¿vale? Para ir midiendo el desarrollo del proceso. Pero no solo esto, y además después lo vamos a ver en un ejemplo práctico, hace falta compromiso por parte de la comunidad, ¿vale? De las personas que viven en la comunidad. Y luego os traigo un ejemplo muy gracioso. En la guía específicamente el ejemplo que trae es para aumentar el empleo de las mujeres en la localidad. Pero como eso nos interesa específicamente en este ámbito, en este congreso, yo lo que he hecho, he cogido lo que realmente se puede hacer con la biomasa, o sea, trasladar esto a un ejemplo de bioeconomía, ¿vale? Y bueno, y esto lo traduzco porque Irlanda dice, o generalmente las referencias que se leen por todas partes es que lo que se puede hacer con la biomasa generalmente son 4 o 5 cosas en general, hay muchas excepciones, pero la biomasa puede ir a alimentación, a combustible, a la industria química farma, a la alimentación animal y a la energía. Todo eso lo tenemos todo súper claro, pero yo lo que quiero es que cojamos uno de estos ejemplos y que sepamos que toda la biomasa que se produce se puede recircularizar y se puede revalorizar en todos estos sectores, ¿no? Entonces, pasando el ejemplo que trae la guía a un ejemplo en bioeconomía, yo lo que os he traído aquí es, por ejemplo, nosotros cogemos un objetivo de desarrollo sostenible pro bioeconomía, como puede ser el 12.5, ¿no? Que te dice que reduzca, prevenga, etcétera, la generación de residuos. Y yo lo que quería destacaros aquí y por qué esta guía me parecía útil a nivel gubernamental o concejal, por ejemplo, es que tú dices, vale, pues yo quiero reducir la generación de biomasa y además que ésta se recircule en mi ecosistema, ¿no? Voy a generar una serie de servicios a partir de esta biomasa. Bueno, pues tú tienes tu gran objetivo, este gran objetivo lo trasladas a algo local, por ejemplo, recircular la biomasa generada en el sector agroalimentario en mi localidad en un 20%, y ahora vamos a analizar qué tenemos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una serie de asociaciones locales, asociaciones con personas que tienen que estar comprometidas, tenemos cerca o a mano o contactos con entidades de transferencia tecnológica, institutos tecnológicos, etcétera. Tenemos colegios y tenemos contacto con cámaras de comercio o cámaras de comercio en nuestra localidad o tenemos nuestro propio ayuntamiento. Todo esto nos va a delinear una serie de programas y acciones que van a buscar recircular la biomasa que generamos en nuestro sector de agricultura, en nuestra localidad, y generar una serie de productos o energías biobasados. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestras acciones, tenemos lo que esperamos de nuestras acciones, que son los outputs, y luego los resultados, tenemos que marcarnos unos resultados, como pueden ser que X empresas, X número de empresas empiecen a aceptar biomasa del sector, que se generen nuevos productos, se generen nuevas energías, y lo que es más importante, que se mida todo esto, ¿no? Como en la última columna, en impactos, suelen ponerse los indicadores. Entonces, los indicadores que tienen sentido en este ejemplo es que se aumente el ratio, por ejemplo, de compra-venta de biomasa en el sector alimentario y que se aumente el ratio de bioproductos generados a base de esta biomasa, ¿no? Y lo que os he querido un poquito demostrar es que, aunque en esta guía salga este ejemplo escrito para el empleo, aumentar el empleo de mujeres, es un
es una gran oportunidad para utilizarlo para la bioeconomía, ¿no? La bioeconomía puede nutrirse de muchas otras iniciativas y vosotros ya mismo ya lo habéis estado comentando. Y al final esto se puede poner en práctica, como estas iniciativas locales en Irlanda, ¿no? Ellos han creado una serie de comunidades energéticamente sostenibles y han empezado de menos a más, ¿no? O sea, hay un pueblecito donde han cogido una cafetería del pueblo, donde han hecho una especie de análisis de cuánta energía se está perdiendo y aunque el proyecto ahora mismo va por la mitad, va al 50% de los resultados, ya se ha visto que se puede reducir a un 21%. Pero esto solamente en un pueblo, en una cafetería de un pueblo. ¿Por qué? Lo que a mí me impacta es que haya gente del pueblo que haya tenido que ir a su ayuntamiento y decir, oye, mira, yo quiero aplicar a esta ayuda que estáis dando para generar una comunidad energética sostenible en mi pueblo y quiero empezar por mi cafetería. Y esto luego se aumenta y dan ejemplos como este otro pueblo que ha llegado al ayuntamiento, esta comunidad, esta asociación de personas que están concienciadas y están comprometidas con su energía local, están a la vez uniendo sus necesidades con las necesidades del pueblo. Entonces, aunque nosotros delineemos planes muy bien, también necesitamos este impulso desde abajo, ¿no? Tenemos que el impulsar por arriba y por abajo siempre. Eso me parece fascinante. Bueno, esto es explicando lo que ha hecho este pueblo, que nace la idea de la localidad hace un acuerdo con el ayuntamiento, este ayuntamiento hace el análisis energético del plan y ahora van por la parte en la que han hecho un kit de ahorro energético en el que están analizando las casas del pueblo, a ver cómo son las casas, por dónde pierden normalmente energía, etcétera. Y esto se puede trasladar perfectamente, esto no es bioeconomía, ¿vale? Lo sé, pero esto se puede trasladar a el mundo de la bioeconomía perfectamente, como hemos hecho antes con el ejemplo de la guía. Y nada, lo que quería dejar ya por último son una serie de ejemplos y otras cosas extras, como por ejemplo que en Irlanda existe una serie de comunidades verdes, como por ejemplo en Tipperary hay un fondo para generar comunidades verdes, como las comunidades sostenibles que os he presentado antes, pero trasladando la sostenibilidad a otros ámbitos. También hay iniciativas de educación a la ciudadanía. Y lo que no quería irme sin dejaros este mapa para que veáis. Es un mapa donde están marcadas todas las industrias de base bioeconómica, ¿vale? Y se pueden ir filtrando por tipo de modelo de negocio, etc. Y yo he traído este ejemplo más que nada porque a mí me gustaría alguna vez en España ver un mapa de tantos puntitos en bioeconomía como que no se vea el mapa de debajo, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino y podemos tomar experiencias externas en este sentido, ¿no? Y nada, este es el catálogo que hicimos, que tiene muchas cosas inspiradoras y muy graciosas y muy interesantes, como que hay alguien en el mundo que se le ocurrió que el pelo de la oveja genera una serie de aceites que se pueden reutilizar para generar lubricantes para las bicicletas y que además sea biodegradable. Entonces, nada, apoyar a todo aquel que quiera sumarse a la bioeconomía y que mire siempre afuera y tome ejemplo. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. No te retires, por favor, no desconectes, porque probablemente tenemos un pequeño margen de tiempo para hacer preguntas y en caso de que haya alguna para ti, nos encantarà que puedas responderla. Passo la paraula ara a Jacob Marcos. Ella ens explicarà l'experiència des de l'àmbit del Biolab Baix Segre en impuls d'actuacions... Que nos hablará del Biolab Baix Segre y el impulso en bioeconomía. Buenos días. Primero, dar las gracias a la organización del Congreso por darnos la oportunidad de poder explicar a todos nuestro proyecto. Es un proyecto colaborativo entre diferentes municipios del Segrià, cuyo objetivo es crear nuevos puestos de trabajo relacionados con la gestión de recursos orgánicos, agricultura y ganadería.
El proyecto se comenzó a gestar en 2018-2019 a través de 2 jornadas de innovación abierta en el municipio de Alcarrás, donde se participaron agentes de cuádruple hélice con administración pública, centros de investigación e innovación y tejido asociativo. En estas 2 jornadas, la idea más importante que se derivó es que la comarca del Segrià dispone de recursos orgánicos que pueden ser susceptibles de aprovechar materiales, productos y energía. En este punto es importante destacar que 7 municipios que participaron de estas 2 jornadas de innovación abierta dieron un paso más adelante y creyeron que su camino de futuro tenía que pasar por la bioeconomía circular. En este sentido, como vemos aquí, los municipios Alcarrás, Almenar, Montoliu i Lleida, Soses, Sudanell y Torres de Segre. A partir de aquí, lo primero que se hizo fue cuantificar y valorar estos recursos orgánicos que se generan en el cómputo global de estos municipios, y el estudio es muy extenso, pero la idea más fundamental es que como mínimo anualmente la suma de estos municipios generen unas 172.000 toneladas de materia orgánica seca que puede ser susceptible de ser reutilizada en materiales, productos o energía. En este punto podríamos decir que nació el proyecto Biovalor como tal. El proyecto Biovalor, con un presupuesto de 62.068 euros, donde el 80% está financiado por el SOC y los 7 municipios del proyecto. El proyecto como tal está basado en 3 grandes actuaciones. La primera es describir o identificar cuáles son las posibles cadenas de valor, modelos de negocio que pueden surgir en torno a estos recursos que tenemos a nivel municipal. La segunda actuación, identificar referentes europeos que llevan muchos años trabajando en la gestión de estos tipos de residuos. Residuos o recursos orgánicos. Y la tercera actuación, a través de los referentes identificados en la actuación 2, se priorizaron para visitarlos y aprender de ellos. Y en este sentido, el proyecto Biovalor se ejecutó el año pasado, se finalizó a finales de año, y es interesante destacar una tercera actuación donde se creó una comitiva formada por representantes de los municipios miembros del proyecto y se viajó a los Países Bajos para visitar y aprender de unos clústeres de bioeconomía más importantes a nivel europeo, como el Circular Biowaste Delta. Con esta visita se pudieron ver las instalaciones, aprender de los inicios, éxitos y sus fracasos, sobre todo con el objetivo de poder replicar su modelo de éxito en nuestro territorio. Y esto lo valoro. Ahora nos centramos en Biovalor 2, que dijéramos comienza a través de las lecciones aprendidas, a través del primer Biovalor. Como veis, el presupuesto es muy parecido al primero, son 59.673 euros, 80% también financiados, con lo que en esto se parece al otro, el 20% restante con fondos propios de los 7 municipios. Me parece importante destacar la importancia del apoyo del SOC, ¿no? Porque en municipios con la dimensión de los nuestros, que son pequeños, sería muy complicado, desde luego, poder llevar estos proyectos hacia adelante. El proyecto se fundamenta en 3 actuaciones, igual que el primer Biovalor. La primera, la consolidación de las relaciones mantenidas con agentes europeos, es decir, lo que identificamos en el pasado en Países Bajos, pero no queremos quedarnos aquí, sino que queremos ampliar las alianzas europeas, es decir, queremos ampliar el número de actores implicados en el proyecto. Sí que en este sentido os podemos adelantar que dentro de 2 semanas, el 16, viajamos a Irlanda para aprender de los referentes europeos en este sentido. La segunda actuación
la identificación de los perfiles profesionales necesarios y la tercera y última acción es llevar a cabo o elaborar un plan de acción, una hoja de ruta para implementar un modelo de bioeconomía circular sostenible en nuestro territorio a lo largo de los años. Hasta aquí, pues es un poco lo que queríamos explicaros en cuanto a lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer a corto plazo. Para acabar, porque sé que hay poco tiempo, desde luego, algo limitado, pues quiero destacar un poco el paso hacia adelante que hicieron estos 7 municipios en su momento. Dijeron, ostras, creemos que el camino de futuro que tenemos que seguir pasa por la bioeconomía circular, pero en aquel momento, y estoy viendo las caras de representantes aquí de los 7 municipios, saben de lo que hablo, ¿no? Comenzamos el camino, pero no sabíamos exactamente qué haríamos, ni las actuaciones que llevaríamos a cabo, ni a dónde nos llevaría, pero el camino lo teníamos claro en la bioeconomía circular. Y esto lo quería traer aquí y destacarlo. Y para acabar también, vinculado con lo que he explicado, pues me gustaría dar el ejemplo de que somos como exploradores que vamos a terra incógnita, ¿no? Territorio desconocido, para que la gente de nuestros territorios, nuestras vidas, pueda seguir ese camino de la bioeconomía circular con el menor riesgo posible, ¿no? Y es importante pues que hayamos explicado lo que hicimos en nuestro proyecto, pero lo más importante, creo, es que todos y todas cuando salgamos de aquí tengamos la idea de que desde el mundo local tenemos mucho más que decir en cuanto al proyecto de bioeconomía que queremos para nuestro territorio de lo que nos parece, ¿no? A veces pensamos que esto nos lo tienen que hacer los que están más arriba y no es así. En nuestro caso, como hemos comentado, todo comenzó con un proyecto impulsado por 7 municipios pequeños del Segrià y, bueno, lo que son los resultados obtenidos de nuestros proyectos, pues la Diputación se los ha hecho suyos, la Diputación de Lérida, para poder escalarlos a todos los territorios, ¿no? En Lleida, en Arán también, y ahora pues más allá, a nivel de todo el territorio catalán. Con lo que, y ahora sí, ya lo dejo aquí, pues solo decir, si tenéis cualquier tipo de duda en cuanto al proyecto, cualquier cosa, pues nos encontraréis desde hoy hasta el domingo en el espacio Bitexpo en la feria. Tenemos un stand y ahí responderemos encantados a cualquier pregunta. Y, bueno, pues si tenéis una empresa y os interesa instalaros en el Segrià, también os explicaremos las fortalezas y oportunidades que encontraréis si venís aquí. Nada más. Gracias. Gracias. Bien, pues para cerrar las presentaciones, la palabra a Laura Alvareda, de la Universidad Lund de Finlandia. Parla un finés muy claro. La entenderéis muy bien. Perdón, Laura. Hola, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias también por haberme invitado aquí. Sí, ahora pondrán mi presentación, ¿verdad? Sí. Yo tengo una presentación específicamente de esta iniciativa LACTI, pero antes os explico un poco por qué estoy aquí. Porque casi es por casualidad, me parece a mí. Yo trabajo en una universidad tecnológica, en una facultad de empresa. Trabajo sobre una teoría económica que se llama teoría de instituciones colectivas, que trabaja sobre el concepto de bienes comunes. En gestión medioambiental se ha aplicado numerosas veces, ¿no? La principal autora es Elinor Ostrom, es la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía, murió hace unos años, pero su principal... A ver, esta mujer se pasó toda su vida intentando analizar cómo las comunidades locales, y por eso estoy diciendo que está muy bien que me toque hablar detrás de Jacob, pues se habían autogestionado especialmente en la gestión de bienes comunitarios y espacios comunitarios como los lagos, los bosques, los riegos. Y bueno, ella encontró la idea
Es el concepto un poco de la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Que en gestión medioambiental es muy importante. La idea de que la gestión, en los años 70 se decía que la gestión de los recursos naturales tenía que ser pública o privada. Y en cambio ella demostró que en todo el planeta, en prácticamente todos los países, desde China, Bangladesh, América Latina, España, las comunidades locales se han autoorganizado y han gestionado recursos comunales como los bosques comunales. Y esto que parece algo arcaico y tradicional, pues luego ella lo trabajó en la pregunta de qué ocurre cuando el bien común no es un bien delimitado como un bosque, que es algo comunitario, sino que se trata de un bien común global, como por ejemplo la atmósfera, que en estos momentos tenemos que gestionarla colectivamente todos con el cambio climático, o bien los recursos hídricos en general o la biodiversidad. Y para responder a esta cuestión, ella teorizó con un concepto que se denomina gobernanza policéntrica. Hemos trabajado, porque es todo un equipo, sobre esta idea de gobernanza policéntrica con lo que consideramos... A ver, estamos en un nuevo paradigma y me parece pues que ha sido la consellera, ¿no?, que ha dicho que esto ya está en el presente. Es decir, tenemos que encontrar nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de trabajar conjuntamente, como es el caso de Jacob y los municipios locales del Baix Segre. Entonces, nosotros habíamos analizado la gobernanza policéntrica. La idea que hay detrás es que en vez de pensar, veamos, que existe una complementariedad en diversas formas de gobernarnos. La gobernanza pública, que va más de arriba abajo, es útil y es fundamental para marcar políticas públicas, para marcar valores, para marcar directrices y visiones. Este es el caso del cambio climático y los acuerdos de París. Pero uno de los retos que tenemos en cuanto a los acuerdos de París y el cambio climático es, bueno, de qué modo después esto baja a las políticas nacionales, regionales y especialmente a las locales. Y no llega a las locales. O, por ejemplo, la otra gran pregunta es ¿cuál es el papel de la empresa en una gobernanza policéntrica? Nosotros lo habíamos trabajado en economía circular, habíamos visto cuáles son las nuevas formas de gestión y el caso de los lagos en Finlandia, que ahora os explicaré, pues es un caso claro. Pero buscábamos otro ejemplo de un conflicto entre bienes comunes. Para nosotros un bien común es el uso del territorio. El territorio, su uso, es un bien común. Y cuando ocurrió lo de la película de Alcarrás, ¿no?, pues yo cuando vi la película pensé, ¿cómo puede ser? Bueno, es evidente que está, pero ¿cómo es que puede haber un conflicto entre alimentación o agricultura local y energía renovable? Porque esto, para aquellos que trabajamos en el medio ambiente o gestión sostenible, no es un conflicto en absoluto, sino que es el camino hacia el cual tenemos que ir. Tiene que haber una alineación. Y claro, el conflicto lo es porque hay intereses privados, porque hay intereses de grandes empresas, de fondos de inversión, intereses políticos, etcétera. Pero la idea es de qué modo esto se puede resolver, ¿no?, en nuevas formas de trabajar y nuevas formas de trabajo conjunto, y especialmente el poner a trabajar conjuntamente personas y grupos sociales que nunca habían trabajado juntos. Por ejemplo, los agricultores y los investigadores de la universidad. Tenemos que salir e ir al territorio, o lo que está haciendo Jacob, ¿no?, es decir, salir ahí fuera, ir a ver a la gente local, a la gente que tiene necesidades y entender lo que ocurre con ellos, porque uno de los retos de la acción colectiva es la confianza. Es cómo confiamos entre personas diferentes y personas que tienen problemas diferentes, pero que al final, claro, el conjunto del problema es común y trabajamos juntos. Entonces, lo que ocurrió es que yo pensé, bien, yo vivo en Finlandia, pero vine aquí en el mes de julio
Y pensé, bueno, vete a Lleida, vete a Alcarràs y a ver qué ocurre allí, ¿no? Porque además la gente, aquellos que trabajamos en tecnología, sabemos que hay tecnología agrofotovoltaica. No es un problema tecnológico estos conflictos que estamos constatando, que además no es un conflicto en Alcarràs. Hemos buscado y hay conflictos del mismo tipo en India, en Estados Unidos. Es decir, es un conflicto que se repite acerca del uso de la tierra, ¿no? Con lo que cuando vine aquí me encontré con unas personas, Jacob entre ellas, pero los agentes locales, la gente de la Diputación, con una dinámica que, a ver, yo creo genuinamente que lo que está ocurriendo en este territorio es una gran oportunidad y que además yo salí muy emocionada de qué manera las personas del territorio eran conscientes de lo que estaba ocurriendo y eran conscientes de que se requerían maneras de hacer diferentes y que lo estaban buscando a través de proyectos concretos y a través de trabajar en lo que, bueno, pues Presa Botargas y su equipo y Tatiana denominan agendas compartidas. Esto es, ¿no? Yo nombraba pues esto, gobernanza policéntrica. Con lo que en estos momentos yo considero, y por esto vuelvo a estar aquí, por eso os digo que estoy aquí, que lo que está ocurriendo en tierras de Ponent, ¿no?, de Poniente, es una gran oportunidad para redefinir el territorio, para reconstruir la autoestima de este territorio. Porque, y esto también lo hemos visto con los pescadores en Finlandia, no es solo algo que ocurra aquí, pero tenemos mucho poder. Es decir, los recursos que tiene este territorio, como se ha dicho antes, que es alimentación y energía, son fundamentales para el futuro de este planeta. Y si os lo tengo que decir muy en serio, creo que están mucho mejor posicionadas las tierras de Ponent que las áreas urbanas, porque las áreas urbanas no tienen alimentos ni fabrican su energía, así que dependen por completo de los territorios rurales. Y además esta diferencia, ¿no?, entre territorio rural y urbano, bienes públicos, bienes comunes, bienes privados, todo esto posiblemente pues avanzaremos hacia nuevos conceptos y de hecho gran parte de los conceptos ya los han presentado ellos, ¿no? La valoración de ecosistemas, capital natural, con lo que... Acabo, sí. Con lo que un ejemplo es lo que ha ocurrido en Lahti. Y todo comenzó con un problema, igual que aquí. Es decir, el problema de Lahti, que es una ciudad que está a 50 kilómetros al norte de Helsinki, es pues que en Finlandia tenemos 1000 lagos y estos lagos son privados. Es decir, los propietarios son los titulares del terreno, que además son pequeños terratenientes, pero la gestión de los derechos de pesca es comunitaria y es una ley muy antigua, es un bien común. Con lo que en Lahti y todos los lagos de Finlandia existen asambleas locales de gestión de estos lagos. Y estas asambleas locales tradicionalmente pues lo que habían distribuido es los derechos de pesca, cuántos agujeros pueden hacer para pescar durante el invierno. Pero ante los problemas de electrificación y la degradación de la calidad del agua y de los lagos, pues desde los años 80 en Finlandia estas comunidades locales han tomado otro papel, que es el de que son los cuidadores del territorio, los que cuidan los lagos y toman decisiones para cuidar los lagos, que es lo de esa cierta manipulación. Si os interesa más el caso lo puedo explicar, pero la cuestión es que Lahti, la gestión de los lagos impulsó todo un movimiento medioambiental que implicó no solo a estas comunidades locales, sino también a las autoridades públicas y la ciudadanía para ir evolucionando hacia un modelo que nosotros denominamos de acción colectiva. Y desde la gestión de la contaminación de los lagos, que era el de Sicharvi era uno de los más contaminados, pues de ahí pasamos a hacer que los ciudadanos fueran
los que dejaran de ser ciudadanos pasivos y pasaran a ser ciudadanos más activos. Es decir, cuando se habla de participación ciudadana, no se habla de reunirnos para debatir y discutir, sino que se habla de poner a trabajar conjuntamente a personas que pueden resolver un problema concreto y que tienen conocimientos tanto científicos como tradicionales y que pueden resolver este problema. Sí, perdona, me sabe muy mal cortar, pero es que todo lo que explicamos es tan interesante que seguro que nos daría para otro congreso. Lo siento. He pactado con Neus, que tiene que hacer el resumen, un poco de tiempo para alguna pregunta, porque seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero. Mientras tanto, Neus acude aquí al atril. 5 minutos para preguntas. Ella ha resumido lo que tenía que decir, pero preguntas. Y si tenéis preguntas, utilizad por favor el micrófono y brevedad en pregunta y respuesta si las hay. Adelante y decidnos a quién la queréis dirigir. Y si es en general, pues al ponente que más le interese. Gracias. Parece que no. Pues entonces retomo las que he formulado al principio. En la primera mesa, 3 preguntas a los 3 ponentes. Así que si no hay más preguntas y como os hemos dejado menos tiempo, os pediría por favor una respuesta a esas 3 preguntas. Os lo recuerdo. Una en cuanto a la viabilidad para conseguir los objetivos de aumentar esa gestión forestal. Otra en cuanto a cómo se puede implicar más a la ciudadanía en el desarrollo de la bioeconomía. Y la tercera pregunta en cuanto a posibles barreras existentes para el impulso de la bioeconomía. Y entonces hablábamos de usar biomasa forestal para producir energía, por ejemplo. Adelante, Josep, Joaquim, Anna. Si queréis responder a estas preguntas, adelante. Anna, endavant. El micrófono, por favor. No nos llega el sonido. Lo lamentamos, pero no nos llega el sonido a cabina. No podemos traducir. Enllaçat amb la resposta. Vinculado con la respuesta de Ana, quizá Joaquim está por aquí, lo tenemos aquí. Sí, ha tenido que marcharse. Bueno, entonces no tenemos respuesta, pero Josep quizá, y si quieres, pues te lanzo las dos, tanto el tema de las dificultades como el de la implicación de la ciudadanía. Bien, en cuanto a la ciudadanía, pues el ponente antes de la pausa lo ha comentado, ¿no? Que en cada pequeña acción de bioeconomía que se haga en este país, pues hay una plataforma. Ahora, es que me acuerdo de este comentario, ¿no? A ver, sí es cierto, pero cada vez yo creo que si las cosas se explican y se explican de una manera objetiva y clara, y aquí pues las personas más técnicas o los que son responsables municipales o con un perfil más técnico, tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos que intentar explicar las cosas de una forma objetiva y sencilla al mismo tiempo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros municipios, que así van entendiendo mejor y entienden más porque ellos también sufren el aumento de las facturas energéticas, el aumento de facturas del gas, ¿no? Esto lo sufrimos todos. Entonces, explicar que hay una serie de recursos que se pueden utilizar, ¿no? El territorio, el suelo, los bosques, para pues suministrarnos energía y que utilizar esto no implica en absoluto que se empeore la situación, que es lo que ha ocurrido hasta ahora con los recursos, sino todo lo contrario, que cuando se gestiona de forma sostenible el bosque mejora su biodiversidad, su resistencia, resiliencia, ¿no? Y, o sea, estás haciendo muchas cosas buenas y esto hace que sea un mejor bosque, más resistente, resiliente y que puede dar mejores frutos en cuanto a el ocio, por ejemplo, pero también en cuanto a la supervivencia de la biodiversidad de las especies, ¿no? Entonces,
al final lo acaban entendiendo. Desde luego, en el Baix Llobregat, pues a la que hacíamos alguna actuación, una pequeña actuación, lo que fuera, de gestión forestal sostenible en nuestros bosques, pues, bueno, y aquí el regidor lo sabe, ¿no? Pues siempre nos decía, bueno, aquí habéis cortado demasiados árboles. No, esto ya hace muchos años que no ocurre, y el hecho de transmitir un mensaje que nuestros proyectos, de los distintos proyectos de bioeconomía circular, incorporen también esta parte de educación y sensibilización ambiental, que es importante, ¿no? Porque igual antes hacíamos calderas, pero no lo explicábamos. Ahora sí, ponemos paneles de aluminio autoexplicativos, ilustrados, y tener todo esto en cuenta hace que la población cada vez sea pues más favorable, al menos en nuestros entornos, ¿eh? Y luego hay otras cuestiones en las zonas más rurales, especialmente en cuanto a la extensión de la fotovoltaica, que yo entiendo que, bueno, puede generar rechazo o conflicto, ¿no? Pero creo que es un conflicto que hay que tratar desde otro punto de vista, porque, a ver, al final estamos hablando de autosuficiencia energética, ¿no? El objetivo de Sant Boi es ese, autoabastecerse, y en cambio hay otros proyectos en los que la idea es pues generar energía y exportarla, ¿no?, a otros territorios, con lo que, claro, pues la dinámica es diferente. Estos territorios, a ver, tienen que resolver sus propias dinámicas, ¿no? Hay cosas que no tienen mucho sentido. Y en cuanto a la complejidad administrativa, bueno, pues todos los que estamos en el ámbito administrativo sabemos que es infinita, ¿no? Claro. Y, oye, pues paciencia y carry on, ¿no? O sea, seguir adelante, es que no hay más. Es lo único que nos queda, ¿no? Y, bueno, esta ley que se aprobó, ¿no?, el 1422, ¿no?, que permite, pues, hacer procedimientos negociados hasta fin de año, con lo que, si tenéis algún proyecto en cuanto a energías renovables, producción energética, etcétera, bueno, pues con responsabilidad y organización, pues que sepáis que hasta finales de año se ha abierto la posibilidad de colaborar, y esto es totalmente puntual y para enfrentarnos a la emergencia energética que nos viene, ¿no?, del gas actual. Y bueno, el hecho de que se aprueben medidas como esta, aunque sea muy puntual, esto aligera un poco la carga para aquellos que trabajamos y tenemos que cumplir con todos los parámetros de contratación pública de gestión. Eso es todo. Muy bien, ya acabó. Tiempo de preguntas.